Joder, esa cuernuda no deja de mirarme. ¿Me la follo? ¡Oh, no! ¡Es el general divino! ¡Me lo agarras! ¡Y me quiere agarrar el chilito! ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡Nola! ¡Ayúdame, por favor! Y sí, efectivamente, todo este capítulo se puede resumir simplemente en esa pequeña frase. Pero antes que nada vamos a comenzar con el capítulo y a resumir qué son las partes más interesantes de todo este. Y para empezar tenemos que hablar entre la pelea del hermano de Yuka y Maru, que después de todo sigue bastante reñida. En un principio se nos habla que efectivamente el anillo de Rika es un artículo prohibido de la casa de los Goyo, que aparentemente fue imbuido en grandes cantidades por la energía maldita de Yuta, lo cual me parece bastante curioso porque recordemos que este anillo iba a ser realmente para Yuka, lo cual personalmente me permite ver que en un inicio lo que se buscaba era que Yuka obtuviera a Rika para que así esta misma pudiera llegar a utilizarla en contra de Majorago cuando llegara el momento. Es decir, imagínense simplemente esta situación. Estás utilizando a la reina de las maldiciones más poderosas que hemos llegado a ver en la vida contra el jodido demonio, el personaje más poderoso al menos de la técnica de las 10 sombras. Y ojo, tengamos en cuenta de que al menos hasta donde hemos visto, el único Majoraga que se resetea es el Majoraga que se invoca al principio. Es decir, que cuando Majoraga termina siendo domado, este mismo tiene todas las adaptaciones que posteriormente consigue, lo cual lo hace automáticamente la bestia más poderosa que puede llegar a existir en el universo de Jujutsu Kaisen. Pues imaginemos simplemente la siguiente situación. Si Majoraga se hubiera adaptado realmente a todas las técnicas de Satoru Gojo, a los cortes y a la flecha de Sukuna, realmente no habría ningún hechicero que fuera capaz de vencerlo, porque tengamos en cuenta que la única razón por la cual ellos podían vencerlo es porque sus técnicas eran un insta-kill. Puede ser que sí haya otros hechiceros con capacidades bastante similares o grandes que puedan terminar haciéndole daño, pero realmente, aparte de Yuki Tsukumo, veo muy poco probable que haya algún tipo de hechicero que tenga esas capacidades. Y a final de cuentas, excluyendo a aquellos que efectivamente no tienen las capacidades necesarias para una pelea continua, como lo viene a hacer Takaba, quien aparentemente puede llegar a hacer cualquier cosa que le parezca chistosa, dentro del lore de la serie es prácticamente imposible que haya ningún otro hechicero que sea capaz de destruir al tesoro divino del clan Zenin, después de todo lo que hemos visto. Por ello es bastante interesante tener esto en cuenta, pues después de todo el anillo era únicamente una ayuda para ese momento, el cual prácticamente nunca llegó debido a que los Gojo tienen una especie de problema con el hecho de que Yuka utilice el tesoro divino del clan Zenin. Pero bueno, también recordemos que puede llegar a ser un problema que se tenga con el padre de Yuka. Después de todo, Gyorio Kotsu termina siendo desterrado del clan Gojo, lo cual ya he teorizado en anteriores videos que puede llegar a ser precisamente porque utilizaron a Mahito para así alterar el proceso neuronal de la chica y que esta misma desarrollara la técnica de las 10 sombras. Es decir, realmente la técnica que tiene Yuka es artificial, por ello es que tiene un tumor en el cerebro. Pero ese tema es completamente aparte y si gustan verlo pueden ver el video que dejaré en la descripción o aquí en una de las tarjetitas del video. Y continuando con el mismo, me parece bastante chistoso que Rika siga discutiendo contra Maru y contra el hermano de Yuka. Después de todo, insisto, no recuerdo haberle visto tanta personalidad anteriormente. Digo, habíamos visto algunas partes y algunas cosillas. Por ejemplo, cuando se pone a llorar en el cadáver de Yuta para que así este no termine desapareciendo. Pero fuera de eso, no recuerdo un momento en el cual Rika tuviera una gran personalidad. Y miren, continuando con todo esto, es bastante interesante ver cómo efectivamente Maru termina entrando en conflicto al ver cómo es que aparentemente el anillo que llevaba no era simplemente un adorno o algo regalado por el abuelo de Yuka, sino que efectivamente era una herramienta maldita, llegando incluso a preocuparse por el tema de que puede llegar a utilizar al mismo tiempo la espada y el anillo, llegando a ser algo bastante raro y voy a dejarlo bien en claro aquí. Aparentemente Maru está pensando, pero al mismo tiempo no sé si lo está mencionando, porque dentro de los diálogos que estamos viendo en este capítulo de módulo, la realidad es que esto parece más un pensamiento interno de Maru. El problema es que efectivamente Rika barra el hermano Yuka le están respondiendo: lo siento Maru, me aseguraré de ganar sin importar qué.
A lo cual, pues obviamente Maru responde que no necesita disculparse porque él va a hacer lo mismo, invocando de alguna manera un bosque, lo cual me hace pensar de alguna manera si es que estamos viendo Jujutsu Kaisen o en algún momento nos pasamos a Naruto y realmente Maru tiene células de Hashirama. Pero eso es algo que veremos a continuación, porque después de esto se corta y pasamos directamente a la pelea más interesante. El farmeador de aura más grande de todos los tiempos contra el farmeador de aura más grande de la época actual. Efectivamente, estamos viendo a Majoraga versus Dabra. Y miren, es bastante curioso no solo ver este pequeño panel, porque para empezar, es muy claro lo que nos quieren transmitir con este pequeño panel. Es decir, ahora mismo Majoraga está en la cima, tiene más poder y más presencia, pero al mismo tiempo está alejando de nosotros. Es el protector que vemos desde lo lejos y que de una u otra manera ponemos toda nuestra fe y esperanza en él. Pero al mismo tiempo vemos a Dabra de espaldas, como si trataran de confirmarnos de alguna u otra forma que efectivamente es alguien con el cual de una u otra forma no hemos empatizado, o sencillamente es una persona que no terminamos de entender, pero al mismo tiempo está más cercano. Lo vemos de cierta manera preocupado. Y de igual forma, es el personaje del que trata este capítulo. Porque esto es algo que ya se nos había dejado ver, pero nunca antes habíamos llegado a pensar con tanto detenimiento. No solo es que Maru cargue con el peso de todos los familiares, de todos los amigos y de todos los conocidos que vienen dentro de la nave, sino que también Dabra lo hace. Después de todo, no solo es lo que él representa, sino también sus amigos, sus conocidos, las personas que ha amado y querido, y todo el problema que tiene con su especie, la cual de una u otra forma se han apoderado con fuerza mediante él de todo lo que realmente le pertenecía a los Simurianos, de todo lo que realmente le pertenecía a la gente de Rummel. Pero dejando eso de lado, vemos cómo es que efectivamente Dabra ataca con todo lo que tiene a Majoraga, quien no tarda nada en destruir los ataques de luz, haciendo que él mismo se termine preocupando y no entendiendo exactamente qué es lo que está pasando, para posteriormente recibir con todo a Majoraga y atacar directamente a la cara, como ya lo había hecho en anteriores ocasiones, directamente con sus patas. Pero en esta ocasión no solo es que el ataque traspase a Majoraga y posteriormente este se regenere, sino que directamente no genera prácticamente ningún daño, a tal punto de que lo único que termina viendo Dabra es la aterradora sonrisa del Shikigami más poderoso de todos, viendo cómo es que este termina golpeándole directamente en la cara, para posteriormente que este comprenda efectivamente el farmeador de aura más grande de todos los tiempos está destruyéndolo de la peor manera y se ha adaptado a todos sus ataques. Ahora por fin comprende la magnitud del error que cometió al no exterminar a Majoraga desde un inicio, pues nunca se tomó este tema completamente en serio, y ahora ninguna de sus técnicas le afecta al haber atacado con prácticamente miniedades. Aunque hemos de decir una cosa y hemos de ser serios con respecto a esto. En este episodio se nos confirma efectivamente que las técnicas de luz de Dabra van directamente a la velocidad de la luz. ¿Quién lo diría? Eso implica que efectivamente nunca ha tenido ninguna clase de rival. Solo imagínate, es un ataque que va a la velocidad de la luz y nadie puede evitarlo, nadie puede detenerlo. Y es tan poderoso que directamente no hay ningún rival dentro de tu propio planeta. Eso sencillamente nos indica que efectivamente Dabra estaba a otro nivel dentro de su gente. Y es justo ahora que está probando la derrota, siendo que pierde toda esperanza y piensa que ya no tiene ningún tipo de movimiento más que hacer en contra de este monstruo, recordando en ese momento a su amigo, el cual le habla acerca de por qué no convive con otros chicos de Deskunte, únicamente para recibir la pregunta de si está bien que Doula la pase con él. Me parece genuinamente triste, porque parece que Dabra estaba completamente apartado y solo. No había nadie que tuviera la intención de estar junto a él. Pero al menos en ese entonces tenía un amigo, tenía a Doula. Tenía a alguien que era lo suficientemente fuerte como para seguir sus pasos. Mientras que por otro lado, Doula veía las cosas de una manera distinta, hablando de que directamente los guerreros de Deskuntes eran muy orgullosos y no podía juntarse con ellos debido a la preocupación o incomodidad que podía llegar a generarles.
Después de todo eso, volvemos a la actualidad, con un Dabra que definitivamente está preocupado, está asombrado y sobre todo, tiene miedo. Es la primera vez que está probando la derrota, no sabe qué hacer y en esta ocasión ya no tiene ningún as bajo la manga. Pero entonces vuelve nuevamente a recordar a su amigo, su pasado, cómo es que nunca antes se había esforzado, confesándose y hablando de cómo se sentía cuando era rechazado, cuando era una persona que no era aceptada, de cómo es que le dolía que todos los demás no pudieran aceptarlo por su fuerza. Y miren, hasta aquí hay que hablar acerca de una situación que me parece bastante curiosa, porque hablamos de la soledad del más fuerte, y no solo es un tema que se haya tocado anteriormente en la obra, sino que al mismo tiempo es un tema bastante curioso, porque nuevamente el más fuerte está solo, pero en este caso no es únicamente que esté solo, sino que al mismo tiempo es prisionero del sistema en el que vive. Y hablemos muy claro, en Jujutsu Kaisen los más fuertes hacían lo que deseaban. Obviamente, Gojo seguía una serie... Obviamente, Gojo seguía una serie de pautas y normativas, pero lo hacía porque él quería, porque él deseaba, porque se había dado cuenta que ese era el mejor camino, pues después de todo, por algo había perdido a su mejor amigo. Y por otro lado tenemos a Sukuna, quien hacía realmente lo que se le daba la gana, porque él veía el ser más fuerte como el fin, no como el medio. No era un hecho que tenías que esforzarte, no era un hecho que tenías que volverte más fuerte, para él simplemente era su existencia. Él nació siendo el más fuerte, no había nadie que pudiera equiparársele. Y de ahí es donde directamente estamos hablando. En este caso, todos los más fuertes que hemos conocido eran libres, eran personas que podían hacer lo que quisieran. De hecho, esa es la explicación que le da Sukuna a Kashimo. Pero en el caso de Dabra, realmente no era esa la situación. Él era una persona que era marginada, que no era aceptada y que directamente su propia fuerza hacía que otras personas se preocuparan y que no quisieran estar junto a él, debido a que era tan fuerte que cualquier persona era derrotada al instante. Considerando todo ello, vemos a un personaje que es diametralmente distinto a todos los demás. Y de hecho, por eso es que resalto tanto el panel donde están encontrándose Majoraga y Dabra. Porque ciertamente hemos visto a Dabra muy apartado, muy lejano, muy estoico. Podemos llegar a hablar de muchísimas cosas, pero a final de cuentas, una cosa es cierta: Dabra siempre ha sido una persona extremadamente fría y monótona. Y aquí es cuando descubrimos la verdad del corazón de Dabra y por primera vez yo me he replanteado genuinamente si quiero que gane la Tierra o si quiero que ganen los aliens. Porque tengamos en cuenta de que es una persona que ha venido de otro planeta para defender el legado de su amigo, para defender a aquellas personas que no pueden hacerlo por sí mismas, que durante todo este tiempo realmente nunca ha tenido a nadie y que no ha sido visto más que como un arma o una herramienta. Dabra, a diferencia de otros personajes en Jujutsu Kaisen, no ha sido nunca libre. Realmente solo ha sido esclavo de todas las necesidades de los demás, a tal punto de que a día de hoy sigue siendo un esclavo. Pero es en este momento en el cual, por fin, él toma una decisión. Y es justamente por eso que es tan doloroso ver este pasado. No es que Dabra no quiera pelear, es que nunca ha peleado en primer lugar. Dabra era demasiado fuerte para ser un guerrero, por eso nunca pudo encajar con nadie en su lugar natal, por eso es que siempre se sintió apartado de todos los demás. Por eso Doula le dice que aunque hay un límite para lo que puede llegar a transmitirle con palabras, algún día alguien lo suficientemente fuerte como para vencerlo aparecerá y entonces él entenderá lo que es ser un verdadero guerrero. Y es justamente en ese momento en el que Dabra lo capta. Él nunca había peleado con nadie, pese a que se rehusara, pese a que no quisiera pelear, pese a cualquier cosa, él nunca había tenido un combate real. Y en ese momento, a mi parecer, recuerda las palabras que lo terminaron esclavizando nuevamente un propósito que en un inicio él no deseaba, pero finalmente terminó dándole un verdadero propósito. Doula le pregunta por la gente de Rummel, si será capaz de protegerlos, y por otro lado la hermana de Dabra le dice que debería de ser capaz de hacerlo, que él puede lograrlo. Es en ese momento en el que él recuerda a todas las personas con las que ha viajado, a todas las personas que ha querido, y sobre todo, es en ese momento que recuerda que debe de pelear porque es lo que se debe de hacer. Después de todo esto es por su gente,
y en ese momento Dabra se convierte por fin en un verdadero guerrero. Y es en ese momento que llegamos a la última parte, donde nos indican que efectivamente Dabra tiene dos Tenkas, una que es la Tenka impronunciable y la otra que es la luz. Como sea, lo que tenemos que llegar a mencionar es que efectivamente se nos confirma aquí que la luz efectivamente son ataques a la velocidad de la luz. Y que por otro lado, él es capaz de acelerar a esa misma velocidad. Es decir, Dabra puede tanto acelerar a la velocidad luz como al mismo tiempo atacar con luz, siendo directamente que ambas técnicas se complementan a mi parecer. Es decir, a este momento estamos viendo al personaje más chetado de Jujutsu Kaisen. Simplemente estamos hablando de un personaje que es capaz directamente de ir a la velocidad de la luz. Y tengamos en cuenta de que en este episodio se nos explica que efectivamente el cuerpo de Dabra no es capaz de soportar la aceleración, lo cual nos da a entender que efectivamente hasta cierto punto se van a respetar las leyes de la física. Ojo, entre comillas, porque tengamos en cuenta que esta es una obra de ficción, lo cual quiere decir que efectivamente un golpe con esa clase de aceleración no solo es que muy probablemente sea muchísimo más fuerte que los azules de Gojo, sino que al mismo tiempo puede llegar a producir una decarbonización tanto en el enemigo como en la persona que realiza la técnica, por lo cual es muy probable, ojo, que Dabra termine desarrollando el ritual maldito inverso. En otras palabras, que consiga recuperarse de las heridas que de una u otra manera ha llegado a tener durante todo este combate, lo cual únicamente le daría más confianza. Pero ojo, esa es únicamente una especulación de mi parte. Yo creo efectivamente que esto pasará y de una u otra manera creo nuevamente que el conflicto continuará y escalará, pero que efectivamente Dabra terminará destruyendo al general divino. A mi perspectiva creo que es para lo que va girando la serie, que Dabra terminará destruyendo al general divino, mientras que por su parte, el hermano de Yuka termina destruyendo a Maru, haciendo que de una u otra forma Cross despierte de su coma, al obtener toda la fuerza de su gemelo quien ha terminado falleciendo. Y por otro lado, Dabra termina encontrándose con el monstruo que viene a ser el hermano de Yuka combinado con Rika. De esa forma generando una nueva pelea en la cual definitivamente el hermano de Yuka no va a tener ninguna oportunidad hasta que llegue Yuji Itadori. O al menos eso es lo que yo quiero pensar. Esto sigue siendo únicamente una teoría y mis predicciones. Después de todo, solo estamos hablando de los hechos que yo creo. No tiene que ser verdad, repito, no tiene que ser verdad. Pero bueno, agradezco muchísimo a todas las personas que han visto este video. En serio, mil gracias. Me ayudan muchísimo con cada comentario, con cada like y sobre todo con cada compartir. Me gustaría muchísimo que sigan apoyando este canal y sobre todo que sigan apoyando cualquier tipo de contenido que suba. Si es que no les gusta, también pueden llegar a decírmelo. Y esperen próximamente porque habrá más videos no solo de Jujutsu Kaisen, sino también de Dragon Ball, de Naruto, entre muchas otras series. Pero bueno, eso será para un futuro. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!